bendecidos, ¿verdad? A pesar de que ha sido una semana durísima para muchos y gran parte de los Estados Unidos, la población de Estados Unidos y a la vez de muchas partes del mundo, como en Japón, Inglaterra, que se ha visto las multitudes declarando el sentimiento acerca de la muerte de este joven que asesinaron el miércoles, Charlie Kirk. Lo sentimos, es una pérdida para el pueblo de Dios, pero esto que nos sirva para acobardarnos y no seguir adelante. Hoy están celebrando en algunos lugares de Latinoamérica el Día de la Independencia, así de que no sé si celebran algunos de los países. México celebran hoy el 14 de septiembre, ¿no? Es el 15, nosotros también en Guatemala el 15, no sé. Me habían dicho que el 14 celebraban en algunos países, otros el 15 y otros el 16. Cualquiera que sea el día, el día de mañana quizás no vamos a estarles viendo, pero feliz día de independencia. Especialmente independencia del diablo, ¿no? De hacer la voluntad del mal, y ahora somos libres, no solo independientes, sino libres, porque Cristo nos hizo libres. Es el día que debe de celebrarse todos los días, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así de que tengan todos ustedes feliz día domingo a cada uno de ustedes. Salúdense, dense la mano, un abrazo y salúdense en el amor del Señor. Vamos a continuar con la segunda carta de las 7 iglesias de Apocalipsis. El domingo antepasado estuvimos hablando de la primera iglesia, que es de Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor. Y esta es la segunda carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Diga conmigo, Esmirna. La característica de Esmirna es de una iglesia perseguida. Pero antes de continuar, no sé si ya salieron los niños. ¿Ya? ¿Los jóvenes también? Sí, los jóvenes teenagers que quieran estar allá con otros jovencitos y reciben una clase de acuerdo a su edad, pueden estar allá, ¿ok? Muy bien, así como están sentados, vamos a orar. Padre Dios amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más, adorándote y, Señor, exaltando tu nombre. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, el Todopoderoso, y a ti nos dirigimos porque a ti debemos nuestra vida, Señor. Así de que en este día colocamos nuestras vidas una vez más en tus manos y te pedimos que te manifiestes en estos momentos de esta palabra que va a ser expuesta, que los corazones que estén aquí estén con sus mente abierta para recibir tu palabra. Padre Dios amado, que tu Santo Espíritu trabaje en cada vida y que cada uno de nosotros rindamos nuestras vidas a ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, hablando de Esmirna, la característica de Esmirna era de una iglesia perseguida. Es decir, estaban a fines del siglo I de la era cristiana y se le conoce como una iglesia fiel. O sea, era perseguida y se conocía que en medio de la persecución ella era fiel. No se puede decir alguien que es fiel si no es probado primero. Muchas de las veces las personas dicen soy fiel, pero nunca ha sido probado. Eso todavía falta, pero si usted pasa por la prueba puede decir que es fiel. Las cartas escritas a estas 7 iglesias
es como si las estuviera escribiendo a cada iglesia ahora del siglo XXI. Y su aplicación personal es de gran bendición para cada creyente en Cristo que lee estas cartas como si hubieran sido escritas para uno mismo o misma. Y eso es, Jesús nos está escribiendo a cada uno de nosotros, a muchas iglesias de hoy día, o algún cristiano que por ahí ande con necesidad de escuchar esta palabra. Pueden ser algunos como Éfeso, de una iglesia que perdió el primer amor, pero también pueden ser algunos de ustedes o nosotros nos podemos identificar con Esmirna, que sufrimos mucho y en ese sufrimiento podemos decir de que Cristo ha estado con nosotros y seguirá hasta el día del fin. Aleluya. Así que para más provecho, tomemos esta carta como si el Señor mismo estuviera escribiéndote a ti, con tu nombre en un sobre o en la carta y con tu domicilio. Esmirna significa mirra, diga mirra. Mirra era una especia y su nombre posiblemente lleva sin duda esta especia que era de gran valor y que comerciaban mucho en ese tiempo. Esa era una ciudad ubicada en Asia Menor y pertenecía a Roma, bajo el Imperio Romano. Ahora pertenece a Turquía y su nombre es Izmir. Ok, entonces es más difícil que Esmirna, ¿verdad? Izmir. El paganismo siempre existía, pero a los judíos les hacían de alguna manera algún favor para que ellos siguieran adorando a Dios o haciendo sus liturgias, porque de alguna manera el emperador hacía algún favoritismo en ellos, y especialmente a todos aquellos que adoraban a otros dioses o a otros, tenían otras religiones y no adoraban al emperador romano. Estos eran perseguidos. Disculpen, parece que el frío que cambió ahora, no tengo tos, no tengo catarro, no se aflija. Además no les llega a ustedes mi saliva hasta allá, ¿verdad? Sí, como decía un hermano, que él estaba predicando muy cerca de los que estaban en la primera línea, y cuando él habló le cayó algo, le salpicó saliva, y ella hizo una expresión de que no le gustaba, y le dice: hermano, no se preocupe, yo lo que pasa es que predico jugoso. Así es de que había una población muy grande de judíos en Esmirna, y esta población, estos judíos acosaban a la iglesia cristiana y contribuían para que esta iglesia cristiana fuera perseguida por las autoridades de Roma. De las 7 iglesias mencionadas aquí en el Apocalipsis, Esmirna no fue reprendida. Qué privilegio, ¿no? No fue reprendida por Dios por su conducta, junto con otra más de las 7. Entonces, el propósito de la carta a Esmirna fue para animarla, diga conmigo, animarla, y darle esperanza para que en la prueba dura que estaban viviendo permanecieran fe o firmes hasta el final, porque el Señor estaba con ellos. Versículo 8, mire lo que dice, y el primer punto de este mensaje. Escribe, estamos hablando del capítulo 2 de Apocalipsis, 2:8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna:
el primero y el último. El que murió y volvió a la vida dice esto: Jesús se identificaba como el que estuvo fiel o fue fiel hasta la muerte, sin haber claudicado. Es decir, estos estaban pasando y enfrentando la muerte, y ellos, muchos de ellos estaban sufriendo, y el Señor les escribe y les dice: ok, recuérdense que yo soy su líder, yo soy su Salvador. Si yo vencí la muerte, también ustedes pueden vencerla. Y entonces, que ellos iban a sufrir, también su Salvador tuvo que pasar por esa dura prueba. Las pruebas, hermanos, no siempre son malas, no siempre son para hacernos daño. Las pruebas en muchas ocasiones son para moldear nuestro carácter, son para que seamos más humildes. Las pruebas son para que creamos más fe, para que crezcamos a ser más maduros en la vida cristiana. Las pruebas, hermanos, no son en vano, son para bien de cada uno de los hijos del Señor. Y les voy a decir esto: el mundo también pasa por tribulaciones, pasa por pérdidas, como nosotros los cristianos, pero ellos no tienen en general el motivo por el cual los cristianos pasamos por las pruebas. Ellos las pasan, sufren, pero nunca dicen: Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, yo voy a hacer tal cosa. Pero la gran mayoría están blasfemando, están quejándose y están haciendo otras cosas. Y aunque hay cristianitos también que hacen eso, pero eso debe de aprender a dejar de estar culpando al tiempo y aún a Dios. A Dios no lo debemos de culpar. Él está con nosotros, Él está de nuestro lado. Él sufrió más que nosotros, porque no teniendo la culpa, pasó por el crisol de la prueba y venció. Y si nosotros hacemos lo mismo, Él estará con nosotros hasta el fin, porque dice su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el propósito de la carta a Esmirna fue para animarla. Y entonces aquí vemos que Dios está dándole esa palabra. También al decir soy el primero y el último, era decir: yo soy el primero que murió y sacrificó su vida para favor de la humanidad, y soy el primero en haber resucitado, soy el primero de haber vencido la muerte, porque aquí yo vivo y vivo para siempre. Esa palabra que les mandó Cristo, que le escribió Cristo a Esmirna, esa palabra les confortó para enfrentar aquella gran tribulación que se aproximaba. Y al final de este mensaje les voy a dar solamente una pequeñita reseña histórica de qué era el sufrimiento que ellos estaban pasando. Y entonces Él era el primero y el último. El último porque Él se iba a sentar o se va a sentar en el trono para juzgar a todas las naciones de la tierra. Un día cada uno tendrá que rendirle cuentas al Señor. Los religiones mafiosos, mundanos, acosaban y maltrataban a los cristianos, los malinformaban con los romanos, las autoridades romanas, porque se oponían a adorar a César. Se oponían, imagínese usted, los judíos que estaban ahí estaban mal, porque ellos creían en el Dios Jehová, pero sus actos eran equivocados.
porque apoyaban al romanismo, al imperialismo, para entregar a estos, congraciarse con los romanos, entregando a los cristianos, diciendo que los cristianos no querían obedecer y adorar a César. ¿Qué hacían los cristianos? Decían: no, solo hay un Señor a quien debemos de adorar, y ese se llama el Señor Jesucristo. Es el único Dios en el cielo, en la tierra y en todo el mundo. Y así debe de ser la convicción de esta iglesia Esmirna. Debemos de nosotros llamarnos también Esmirnos. Amén. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos pasar esa prueba? Estamos en la iglesia equivocada. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos pasar esa prueba? Quizá por eso hay que predicar este mensaje. La frase "el que murió y después vivió", esa es la misma frase que escribió Jesús en ese versículo 8. El que murió y después vivió, era para decirles que así como murió y al tercer día se levantó de entre la muerte, de entre los muertos, así también los hermanos de Esmirna podrían morir. No tengan miedo a la muerte, porque podrían morir, pero como Cristo, también ellos se levantarían o se van a levantar un día para resucitar y vivir con Cristo eternamente. Así para ti, para cada uno de los que recientemente y anteriormente han perdido a sus seres queridos, si ellos murieron con esa fe, un día llegará en que así como Cristo se levantó, sus seres o nuestros seres queridos se van a levantar. Y un día nosotros también vamos a morir, porque no somos eternos. Yo ya tengo 77 años. Buen número, 77. Me falta el otro 7 para que sea perfectos. 777. Ni Matusalén, solo Matusalén. Pero el asunto es el siguiente, de que un día vamos a morir. Y muchos no quieren ni hablar de eso. No diga eso. ¿Cómo si eso es una realidad? Y para Dios dice que es agradable que sus santos se mueran. Nosotros nos espantamos porque no conocemos a veces o no confiamos en la palabra del Señor. Pablo lo conocía y decía: para mí el vivir es Cristo. Es decir, ser un cristiano genuino, real. ¿Sí? Real. Y al morir, para mí es ganancia. ¿Por qué decía esto? Porque ese hombre sufría terriblemente. Y el día que él iba a morir, iba a descansar de todo eso. ¿Cuántos de ustedes han sufrido en la vida? Poquitos. Entonces ustedes pueden seguir viviendo, porque están todavía en el cielo, por decir así, ¿no? Pasamos al 9, versículo 9, 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Él, hermanos, conoce a perfección las tribulaciones que pasamos, porque Él pasó por ello y tiene compasión por cada uno de nosotros. Todos los que están en este momento atravesando dificultades de cualquier tipo, el Señor comprende a cada uno de ustedes. Y lo que pasa es de que cuando todo va bien, todos cantamos victoria, ¿no es cierto? Que viva el triunfo, que viva la victoria, que viva la prosperidad. Y siempre estamos hablando de prosperidad como que si la prosperidad fuera solo dinero.
Pero la Biblia habla claramente que la prosperidad es completa. Debe de ser en el aspecto familiar, el hogar, las parejas, ¿sí? Debe de ser en el aspecto espiritual. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Sí? ¿De qué sirve tener cargas de dinero si no estás cerca del Señor? ¿De qué sirve estar con dinero si no estás bien con tu familia? Eres solamente un cascarón vacío. Pero el Señor quiere que nosotros seamos prosperados, como dice Judas, en todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? En todas las cosas. Pero cuando entonces las cosas malas nos aprietan, tendemos a quejarnos, perdemos el ánimo, el gozo y dudamos del amor de Dios y su cuidado para nosotros. Dios se alejó de mí. No toma un tiempo para decir, ¿será que yo me alejé de Él? ¿Verdad? Siempre decimos, ¿dónde está Dios? Dios te la devuelve la pelota y te dice, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? ¿No se dan cuenta? Cuando uno está jugando básquetbol, es uno de los deportes que más me gustan, por eso lo menciono, ¿verdad? Uno anda buscando dónde está el compañero, ¿verdad? Y el compañero se va dando vuelta y uno lo anda buscando y en eso le quitan la bola a uno. Y entonces a veces nosotros estamos así con Dios. Nosotros estamos culpándolo a Él, que Él no nos mira a nosotros, pero nosotros nos hemos escondido o nos hemos alejado de Él. Busquémosle a Él y Él siempre estará cerca de nosotros. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Bendito sea su santo nombre, porque es un Dios bueno. Y entonces, porque nadie es completamente fiel, sino es probado en algo. ¿Cómo puede decir ese hombre, esa mujer, es muy honesto y confiable y nunca se le ha probado con $100,000? Ustedes que trabajan en casas de ricos, las personas para que ustedes trabajan posiblemente les dejan pruebas, les dejan ahí joyas valiosas, pero no se dan cuenta que hay cámaras ahí. Y si usted la toma y se la pone en la bolsa y dice, más tardecita la voy a poner ahí solamente para un ratito, pero se le olvida y se va a la casa con ella, pero no se da cuenta que la policía la va a visitar en menos de 5 minutos. Usted fue probada infiel. Y así debemos de hacer con Dios. Si debemos de ser fieles con los hombres, con las personas, ¿cuánto más con Dios? Él es el Rey de Reyes, el que está en control del universo entero. Y Él nos ve a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que es tan poderoso el Señor que sabe aún la cantidad de pelos que tenemos en la cabeza. Yo le digo al Señor, conmigo pues se te es fácil, ¿verdad? Pero ustedes, hay muchos que tienen pelo y hasta además y ni siquiera tienen misericordia de mí. Pero Dios es tan grande, tan poderoso que Él sabe todas las cosas. Las dudas empiezan a veces a trabajar cuando nos falta el trabajo y el enemigo aprovecha para meter cizaña y empeorar la situación. Vienen preguntas a la mente, ¿dónde está tu Dios? A ver si viene a tu ayuda. En lo más intenso del sufrimiento que nuestro Señor Jesús experimentó cuando estaba en la cruz y exclamó y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado?
es algo terrible porque Jesús estaba sufriendo ahí como hombre, pero a la vez como Dios. Como hombre estaba sufriendo literalmente los clavos terribles, el de sangre, las torturas que le hicieron, la sed, el hambre, la burla, pero también estaba sufriendo como Dios porque estaba siendo humillado. El Dios nuestro todopoderoso se tuvo que rebajar hasta lo sumo, porque dice la Biblia que no se aferró al trono donde estaba a quedarse ahí, sino que vino y se humilló, y estando en forma de hombre se hizo al grado más bajo como esclavo, lavó los pies a sus discípulos. Ese era el trabajo de un esclavo. Y también fue a lo sumo de la muerte, una muerte vergonzosa. Era para los hebreos tan humillante que le miraran el cuerpo completo a una persona, y a él le desnudaron solamente las partes importantes, no lo hicieron. Jesús fue de vergüenza, pero es para que nosotros, los que somos sus seguidores, notemos eso, tomémoslo en cuenta, de que la vergüenza nuestra ya se la llevó Jesús en la cruz del Calvario. Otra cosa, estando en la cruz, Él sufrió. Y muchos piensan que Jesús fue abandonado por el Padre solamente porque Él exclamó de esa manera, porque lo que Él quería era que el Padre le ayudara, pero el Padre lo dejó solo hasta el último momento. Porque todavía hubiera la filosofía, oh, sí, Él murió, pero su Padre le ayudó. Pero no, su Padre quería que el sacrificio que estaba prestando, ofreciendo su Hijo amado, fuera el más perfecto. Y Él fue a morir y sufrió hasta el final. Más cuando llegó el momento que cargó en Jesús el pecado más grande de cada uno del mundo, de los que están atrás de la historia, en el presente y en el futuro. Cargó el pecado más oscuro, más sucio de la humanidad. Jesús se hizo adulterio, fornicario. Jesús se hizo asesino en ese momento de todas las personas, billones de personas. Por eso es que eso le dolió aún más que los clavos mismos que estaba sufriendo. Pero el Padre lo abandonó en no ayudarlo, pero el Padre estaba ahí también con él. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito. Dios no hace las cosas sin propósito. Cada una de las cosas que Dios hace con cada uno de nosotros tiene un propósito. Y pensemos en eso, porque había un propósito de que el Padre permitiera todo aquello que parecía absurdo, que el santo ser estuviera pasando y experimentando el infierno mismo. ¿Por qué y para qué? Era para que tú y yo no tengamos que ir a ese terrible lugar, para que tú y yo experimentáramos el otro lugar, el lugar de la vida eterna, el cielo mismo para cada uno de nosotros los perdonados por Cristo Jesús. Aleluya. Así de que cuando sufras, cuando suframos, ten presente de que algunas veces el Señor hace el milagro para que no pases por ahí. Pero ten presente que cuando no hace ese milagro, está haciendo el otro milagro, fortaleciéndote para que aguantes y soportes la prueba. Y que al final
puedas oír la voz del Señor que te dice: ven, buen siervo, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Tercer lugar y por último, la iglesia de Esmirna, en conclusión, fue una iglesia de fe muy grande, de un valor ante la persecución sin dobleces. Esmirna fue conocida por enfrentar la pobreza con la riqueza espiritual. Si nosotros batallamos no ser pobres siendo ricos financieramente, pero ellos lograron vencer la pobreza con la riqueza espiritual. Y no es que la riqueza material sea pecado, pero sí se hace pecado cuando no somos ricos espiritualmente. Entonces ahí a veces se pierde el balance. El balance siempre hay que tenerlo, y prioridad es la riqueza espiritual. Nunca hagamos o comprometamos la fe en Cristo Jesús por las riquezas. Las riquezas deben de ser tomar un lugar segundo, tercero, cuarto y quinto quizá. La riqueza espiritual es la más importante, porque qué fortuna más grande ha podido detener la muerte de la gente. Cuéntenme de alguien, preséntenme a alguien que haya muerto o que no murió durante todos estos siglos atrás porque era muy rico. Rockefeller, uno de los hombres más ricos, se murió. Hombres famosos, John Wayne, ¿sí? Cantinflas murió, aunque se reía mucho. No sé si estará en el cielo riéndose todavía, pero lo que sé es que muchos de nosotros cuando vemos esas cosas de Cantinflas seguimos riéndonos, ¿eh? Pero lo que quiero decir es lo siguiente, de que lo más importante es Jesús en nuestras vidas, es conocer a Jesús en nuestras vidas, y de ahí lo demás es secundario. Porque digo esto porque aquí a veces venimos a este país con esa ambición: me voy a hacer multimillonario. Esmirna fue conocida por su fidelidad a Jesucristo ante la persecución. Hermanos, y ahora quiero contarles algo que el miércoles pasado, ya ustedes saben, muchos de ustedes, pasadito de las 12 del mediodía, en la Universidad del Valle, Utah, un hombre de Dios joven de 31 años de edad, Charlie Kirk, casado y padre de 2 niñitas preciosas, perdió la vida siendo asesinado por un fanático político, y pudiéramos decir quizá enfermo mental, que no pudo soportar los ideales conservadores cristianos que Charlie Kirk expresaba en las universidades, contra el aborto, contra el lesbianismo, el homosexualismo y otros sismos por ahí relacionados. Él iba de universidad a universidad a tener debates abiertos con estudiantes y profesores, y como era brillante, debatiente y elocuente en ideas y ciencia y doctrina teológica y bíblica, tenía enemigos. Y la prueba de lo que sucedió el miércoles, quisiera que pudiéramos ver mire la fe de este hombre. Era político, pero era activista de conservadores, y a la vez era cristiano de cepa, un hombre que amaba a Dios. Y mire lo que dijo en una de las entrevistas:
¿Cómo quieres ser recordado? ¿Si muero? Si todo desapareciera, si te pudieran asociar con una cosa, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Quiero ser recordado por valentía para mi fe. Eso sería lo más importante. Lo más importante en mi vida es mi fe en Dios. Podemos decir eso nosotros juntamente con Charlie Kirk. ¿Cuál es lo más importante en su vida? Yo sé que los jóvenes van a decir mi novia, ¿sí? O mi esposa, o mi esposo, o la cuenta bancaria gorda que tengo, o mi carro, que nadie le toque su carro. Donde está tu tesoro es porque ahí está tu corazón. Y nuestro corazón como hijos de Dios debe estar en Jesucristo. Que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar y cuándo. Él jamás se imaginó el miércoles sentado ante una gran multitud de gente hablando de Jesucristo, contestándole las preguntas así, sin un tema específico que él se preparara. No, ahí lo tomaban los universitarios y él les contestaba con la palabra de Dios. Hermanos míos, para decirle la influencia tan grande que este muchacho tuvo, apenas 11 años de ser cristiano y trabajar solo con su esposa y una organización de 600 personas con él, que trabajaban con él. Pero hasta esta mañana mi esposa estaba compartiendo conmigo que ya hay 32,000 universidades que han abierto sus lugares para que la misma organización vaya a hablarle a estos jóvenes. Esa influencia tan grande. En Londres, en el Japón, los muchachos hablando de que quieren ser como Charlie Kirk. Hermanos míos, ¿cuántos de nosotros estamos aquí solamente pensando en el plan de trabajo, de negocio y de cómo agrandar el dinero? Mientras que este muchacho lo que pensaba era ganar almas para Cristo. Quiero ser conocido cuando me muera por mi fe. Hermanos, si uno se puede morir en un segundo. No quiero asustarlos, pero hace poquito tuve una experiencia que en un segundo uno se puede ir. Mejor no lo comparto porque se pueden asustar. Pero déjeme decirle, en un segundo nos podemos ir. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estamos con Dios? Oh, estamos bien de salud, pensamos que vamos a ser eternos. Ese muchacho, 31 años. Quiero compartir con ustedes, volviendo a la iglesia de Esmirna. Jesucristo les habla que iba a llegar una persecución terrible a esa iglesia. Y ahí el ángel de ahí se llamaba Policarpo. Era el pastor, se le llamaba obispo, que pastoreaban varias iglesias, pero esta era en particular su iglesia local. Fue mártir por creer y predicar la palabra de Dios. Jesucristo lo había dicho. El procónsul fue con las autoridades romanas, los soldados, lo fueron a sacar de la casa y entonces lo llevaron enfrente del procónsul y le dice: tengo animales salvajes aquí, te arrojaré a ellos,
Y entonces le respondió Policarpo: es impensable para mí arrepentirme del bien para volverme al mal. Sin embargo, me alegraré de ser transformado del mal a la justicia. Y dijo entonces el procónsul: si desprecias a los animales, haré que te quemen. Y contesta Policarpo: me amenazas con fuego, que arde solamente una hora y después se extingue, pero no sabes nada del fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. ¿Por qué esperas? Hazlo ya, haz lo que quieras. En otra versión de otro escritor, historiador, dice que cuando el procónsul le ordenó que renunciara a Cristo, Policarpo dijo: por 86 años me ha bendecido el Señor. Ha sido bueno conmigo. ¿Qué motivo tengo yo para renunciar de Él? Esa es fe. ¿No les gustaría a ustedes tener esa clase de fe? Este hombre no tenía miedo a la muerte, igual que el apóstol Pablo. La multitud dice que recogió la leña para el fuego, y Policarpo se quitó la túnica y se acercó a la hoguera. Le agarraron unos clavos para sujetarlo y él dijo: no necesito clavos para sujetarme. Quien me concede, escuche bien, quien me concede soportar el fuego, también permitirá permanecer inmóvil en la hoguera, sin necesidad que me detengan los clavos. Dice que antes de encender el fuego, Policarpo empezó a orar y dijo esta oración: te bendigo, oh Dios Padre, por considerarme digno en este día y hora de compartir con los mártires el cáliz de Jesucristo, para así participar en la resurrección a la vida eterna del alma y del cuerpo en el Espíritu Santo. Que yo sea recibido entre ellos en la presencia hoy como un sacrificio rico y aceptable. Por eso y por todo te alabo, oh Dios, y te glorifico por medio del eterno celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él y con Él seas glorificado en el Espíritu Santo ahora y por los siglos. Amén. Cuando ya estaba el fuego listo, dice que testigos que habían ahí oculares, que se encendió la llama y que en ese momento se formó un arco como una vela alrededor de su cuerpo, y su cuerpo no se quemó. ¡Qué señal tan poderosa! Y entonces los soldados tuvieron que acercarse y con una espada le atravesaron el costado. Y murió Policarpo, de 86 años, por predicar a Jesucristo. Hermanos, el miércoles este muchacho murió por predicar a Jesucristo. Se quedó una viuda con 2 niños, niñas pequeñas, y otro que ayer parece que dice que le dieron la prueba que estaba embarazada del tercero o tercera. Eso es doloroso para una viuda. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos perdido seres queridos? Pero no ha sido a veces por predicar a Cristo. Hermanos, a veces por pruebas insignificantes somos unos llorones. ¿No es cierto? A veces porque nos quitaron el trabajo, es difícil,
Pero hermanos míos, eso no es predicar a Cristo. Tal vez lo puede usar para predicar a Cristo. Me quedé sin trabajo, pero el Señor tiene otro mejor para mí. Amén. Sí, alguien le menosprecia o tú me menosprecias, pero Cristo me acepta todo el tiempo. Todas las pruebas tenemos respuestas que el Señor está a nuestro lado. Él está para ayudarnos hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En este día yo no sé cuántos de ustedes han pasado. Quizá esta semana se han quejado, han sufrido, tal vez tienen enfermedades terribles. Son pruebas, son luchas. Pero si nos puede librar de grandes, ¿cómo no nos librará de las menores? Él es fiel. Él es el testigo fiel. Él ha sido fiel. Y nosotros debemos, con esa fidelidad de Cristo, serle fiel a Él también. Quiero que se pongan de pie. Y si quieren venir algunos de ustedes al frente, vamos a orar. Hay personas que necesitan oración. Y quiero que pasen al frente también, si pueden.